Muy buenas noches con todos. Quiero darle la bienvenida a este nuevo webinar que lo realizamos dentro de las actividades de la Escuela de Posgrado y de la Maestría en Desórdenes del Metabolismo, Obesidad y Nutrición de la Universidad Cayetano Heredia. Para hoy día tenemos programado un tema que relaciona el hígado, las enfermedades hepáticas y la obesidad. Para desarrollar el tema, hemos invitado al doctor Pedro Montes, que nos acompaña esta noche. El doctor es médico, es gastroenterólogo del Hospital Nacional Daniel Carrión y de la Clínica Internacional. Es, a su vez, docente universitario, ex presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado y, por supuesto, también es parte del plantel docente en nuestra maestría. De manera que le doy la bienvenida al doctor Montes. Pedro, bienvenido, agradecido por tu participación y te dejo en uso de la palabra. Al final de tu presentación vamos a tener tiempo para un poco de diálogo con quienes nos acompañan y absolveremos las preguntas que se nos planteen. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación a participar en este webinar. Como bien lo ha mencionado, el tema que me toca desarrollar el día de hoy es el de la afectación hepática. Vamos a ver, en un momento voy a colocar la diapositiva. Muy bien. El tema que voy a conversar el día de hoy es con respecto a obesidad y enfermedad hepática, y vamos específicamente a abocarnos a lo que comúnmente se conoce como hígado graso, ¿ok? Hemos tenido algunos cambios en la terminología y actualmente empleamos el término de esteatosis hepática metabólica, pero cuando escuchamos hablar de hígado graso, todos en algún momento hemos oído esta palabra o hemos visto pacientes que tienen esta patología, porque en realidad es un motivo de consulta muy frecuente y es una patología muy frecuente de ver, no solamente en la especialidad mía, que es gastroenterología, sino en general en todas las especialidades, ¿no? Y lo escuchamos muchísimo a nuestros pacientes comentar que por ahí que me han diagnosticado hígado graso, tengo hígado graso, ¿qué puedo hacer? Entonces, vamos a definir exactamente primero de qué estamos hablando cuando hablamos de hígado graso, ¿ok? Este nuevo concepto de esteatosis hepática metabólica, y lo vamos a comentar un poquito más, define al hígado graso, como se conocía antes, como una afección que es definida por un acúmulo excesivo de grasa bajo la forma de triglicéridos en los hepatocitos, que son las células del hígado. Y se considera que hay una esteatosis cuando esto corresponde a un más del 5% de los hepatocitos que presentan este depósito de grasa. Y esto, para que sea considerado un problema metabólico, tiene que asociarse a por lo menos un factor de riesgo cardiometabólico, que más adelante vamos a mencionar cuáles son. Un subgrupo de estos pacientes va a tener el desarrollo de una inflamación como consecuencia de este depósito de grasa. Se deposita grasa y se genera una inflamación, y a eso se le conoce con el nombre de esteatohepatitis, que es un tipo de inflamación crónica, es un tipo de hepatitis crónica, y que virtualmente es indistinguible del daño hepático inducido por alcohol, de la esteatohepatitis por alcohol. ¿Ok? Entonces, la definición de hígado graso es esa: el depósito de grasa bajo la forma de triglicéridos, de vesículas de triglicéridos, dentro de los hepatocitos. Y cuando se acompaña de inflamación, a esto lo llamamos esteatohepatitis. Pero ¿por qué escuchamos hablar tanto del hígado graso o de la esteatosis hepática metabólica, como actualmente se le conoce? Porque es una enfermedad muy prevalente. Miren, es una data que tenemos de hace algunos años de estudios epidemiológicos a nivel mundial, y vean ustedes cómo es la prevalencia de esta enfermedad. ¿Ok? Van a ver ustedes que, por ejemplo, en Sudamérica estiman alrededor del 30%, en Norteamérica un 25%, en Europa un 23%, es decir, es una enfermedad muy prevalente. Se considera que a nivel mundial prácticamente, a ver, voy a ver si tengo el puntero. eh, prácticamente a nivel mundial, pues casi un 25% de la población tiene este problema, tiene esta enfermedad. En Latinoamérica, algunos estudios más recientes han evaluado también esto. Por ejemplo, este estudio que salió hace algunos años es un metaanálisis en realidad que comprendía varios estudios publicados hasta el momento de que salió el metaanálisis, y encontró una prevalencia estimada del 24% para Latinoamérica. Y cuando hablaba de poblaciones especiales, por ejemplo, obesos, se vio que eso estaba presente en alrededor del 80%, en diabéticos 73%,
en mujeres posmenopáusicas 38%. Es decir, realmente es una enfermedad muy, muy prevalente. O sea, si decimos que una de cada cuatro personas de la población general tiene este problema del hígado graso o esteatosis hepática metabólica, vemos la magnitud que tiene esta enfermedad. Y esto ha hecho encender las alarmas a nivel mundial de distintos organismos e instituciones de salud con respecto a la carga que representa para el sistema sanitario. Y también esto ha llevado a que varias sociedades científicas hagan un llamado a la acción para la identificación y el manejo adecuado de esta enfermedad y evitar que esta enfermedad progrese y lleve finalmente al desarrollo muchas veces de una cirrosis hepática, un hepatocarcinoma. ¿Ok? Las características de esta enfermedad eh, hacen que sea imperativo el tomar acciones. Por ejemplo, lo vemos acá en el gráfico a la derecha, no sé si se está marcando con el puntero, a ver, un momento. Acá. En este lado de acá vemos, bueno, si no se puntero. Ok, bueno, vemos en el lado derecho que el 25% de la población adulta tiene este problema. Este, esta estatosis hepática está asociada con otras enfermedades crónicas no transmisibles serias. Lleva, ya lo había mencionado, a costos importantes para el sistema sanitario, al desarrollo de complicaciones y de muerte. Es una enfermedad que no produce síntomas importantes, lo cual requiere una proactividad para buscar y detectar esta enfermedad. Además, hay una falta de conciencia en torno a esta enfermedad, tanto del público en general como del mismo personal sanitario. Y eso es especialmente importante en nuestro país, donde, por ejemplo, esto es una data que tenemos del Ministerio de Salud, donde analizaron causas de mortalidad en los últimos años, esto es del 2015, y vean ustedes cómo, por ejemplo, en la población adulta, adulta joven, la cirrosis hepática y enfermedades hepáticas se han convertido en la segunda causa de muerte. E incluso cuando hablamos de mortalidad en varones, vemos el cambio que ha ocurrido desde el año 86 hasta el año 95, donde se publicó este estudio, donde vemos cómo la cirrosis hepática ha pasado de estar en el octavo puesto a estar en el tercer puesto de causas de mortalidad en varones en nuestro país. Es decir, el aumento de pacientes con cirrosis hepática está incrementando. ¿Ok? Y esto se ve a nivel global. ¿Ok? Y la principal causa en, o el principal responsable de este incremento de casos de cirrosis hepática es la enfermedad por hígado graso, la esteatosis hepática. Tradicionalmente, usábamos nosotros el término hígado graso no alcohólico para definir esta entidad. ¿Ok? Definiciones que eran manejadas por las asociaciones más importantes como la americana y la europea, decían que para hacer el diagnóstico de hígado graso tenía que descartarse el consumo de alcohol. ¿Ok? No se admitía que pudiera coexistir ambas situaciones, consumo de alcohol y un problema metabólico, a pesar de que es una situación que frecuentemente vemos. ¿Sí? Nosotros tenemos pacientes que tienen problemas a veces de sobrepeso, de obesidad y que además consumen alcohol, además tienen el hábito de tener un consumo de alcohol que puede ser a veces moderado o a veces importante, pero hace que coexistan ambos fenómenos que pueden generar la estatosis hepática. Eso ha hecho que en el tiempo esta definición se vaya quedando un poco obsoleta. ¿Sí? Y además que tenemos, aparte del consumo de alcohol, otras enfermedades que también pueden generar esteatosis hepática, como es el caso de la hepatitis C, enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, el uso de medicamentos. ¿Ok? Hay diversas causas de hígado graso o de esteatosis hepática. Y entonces se ha generado un cambio en la nomenclatura. ¿Ok? Y el término actual que se debe emplearse el de esteatosis hepática, que es el término en el cual englobamos todo lo que se conocía como hígado graso. ¿Ok? Y esto que se llamaba enfermedad por hígado graso no alcohólico, y que luego se cambió a enfermedad por hígado graso no alcohólico asociada a disfunción metabólica, actualmente se le debe llamar esteatosis hepática metabólica, la cual incluye O más el D, que son las siglas en inglés, y eso incluye a pacientes que tienen esteatosis hepática y al menos uno de 5 factores de riesgo cardiometabólicos. Además, al hacer el cambio en la nomenclatura, se estableció una nueva categoría que es la llamada esteatosis hepática por disfunción metabólica y alcohol, que son aquellos pacientes que tienen características
de un problema metabólico, pero que además tiene una ingesta de consumo de alcohol, cuyo límite superior es de 140 gramos de alcohol a la semana para las mujeres y de 210 gramos de alcohol a la semana para hombres. El término NASH que usábamos antes para referirnos a la esteatohepatitis no alcohólica, actualmente es reemplazado por el término MASH, que significa esteatohepatitis asociada a un problema metabólico. Y bajo el espectro de la esteatosis hepática se incluyen también las esteatosis hepáticas asociadas al alcohol y a otras etiologías como el virus de hepatitis C, causas genéticas y otras. Eso lo vemos un poco mejor en este gráfico, ¿ok? Eh, Esteatosis hepática viene a ser el término general. Ya dejamos de usar el término hígado graso. Eso tiene que ver más que nada con un tema del nombre en inglés, donde fatty se consideraba graso, o sea, el término fatty en inglés, se consideraba que era un poco peyorativo y se decidió dejar de usar ese término y reemplazarlo simplemente por esteatosis hepática. Entonces, usamos ahora el término general de esteatosis hepática y, como les mencionaba, si tenemos algún factor de riesgo cardiometabólico, eso será una esteatosis hepática metabólica. Si tenemos un consumo importante de alcohol, eso será una enfermedad hepática esteatóxica relacionada al alcohol. Si tiene la coexistencia de consumo de alcohol moderado y un factor de riesgo metabólico, a eso se le llamará MET-ALD, ¿ok? Que es la disfunción metabólica y por consumo de alcohol. Y tenemos pues esteatosis de otras etiologías como lo son las que son inducidas por medicamentos, las enfermedades monogénicas y misceláneas, dentro de las cuales está la hepatitis C, el genotipo 3 del virus de la hepatitis C. Y finalmente, si no se logra encontrar una causa, a eso se le llama una esteatosis hepática de tipo criptógeno. Entonces, ¿cómo hacemos actualmente el diagnóstico de esteatosis hepática metabólica? Pues mediante la identificación de la esteatosis hepática, es decir, del depósito de grasa dentro del hígado, que puede ser ya sea por una biopsia o por imágenes, y ahí nos preguntamos si el paciente tiene algún factor de riesgo cardiometabólico, que son los que están acá a la derecha, ¿no? Un IMC más de 25, un perímetro abdominal más de 94 en el caso de varones o de 80 en mujeres, glucosa más de 100 o pues un test de tolerancia a la glucosa con un valor de glucosa más de 140 miligramos por decilitro, o diabetes mellitus o hemoglobina glicosilada más de 5,7%, presión arterial elevada, triglicéridos elevados o colesterol HDL disminuido, ¿no? Esos son los llamados criterios cardiometabólicos y si el paciente presenta al menos uno de estos cinco y además tiene evidencia de esteatosis hepática, usualmente por imágenes, por ecografía, eso nos hace prácticamente un diagnóstico de MASLD, de esteatosis hepática metabólica, siempre y cuando no exista otra causa de esteatosis. Si existe otra causa de esteatosis, usualmente puede ser un consumo de alcohol moderado, sea un MET-ALD u otra causa de etiología combinada si existiera otra causa. Si el paciente no cumple los criterios metabólicos, entonces hay que buscar las otras causas de esteatosis hepática que había mencionado en la diapositiva anterior y si no se encuentra otra causa que explique, eso es una enfermedad hepática esteatóxica criptogénica. Entonces, desde el punto de vista de la terminología de diagnóstico de enfermedad por hígado graso, eso es actualmente lo que estamos empleando para diagnosticar y para catalogar a nuestros pacientes como que tienen esta entidad. Hay una serie de factores predisponentes para el desarrollo de esta esteatosis hepática metabólica. El principal, la presencia del síndrome metabólico, obesidad, hiperglicemia o diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, factores de la dieta como es la ingesta de grandes cantidades de fructosa, carbohidratos refinados, bebidas azucaradas, grasas saturadas, alcohol, y factores genéticos, que es una de las cosas que se ha estudiado más, y sobre todo este PNPLA3, que se ha visto que está o predispone al desarrollo de esta enfermedad hepática esteatóxica metabólica. Bien, cuando hablamos de estatosis hepática metabólica, estamos hablando de un continuo de enfermedad, es decir, tiene distintas fases. Tenemos el paciente que tiene la esteatosis hepática simple, tenemos al paciente que tiene esteatohepatitis,
Y tenemos al paciente que tiene el desarrollo de fibrosis hepática y que eventualmente puede evolucionar al desarrollo de una cirrosis hepática. Ahora, ojo, y esto es bien importante, porque muchos de estos pacientes no solamente tienen riesgo de tener o de desarrollar cirrosis hepática y cáncer al hígado y de fallecer de enfermedades relacionadas al hígado, sino que también tienen un riesgo cardiovascular importante, tienen un riesgo de muerte asociada a enfermedad cardiovascular bien alto comparado con la población normal. Ok, eso es importante recalcarlo porque es un aspecto que al menos nosotros tradicionalmente como gastroenterólogos, a veces más centrados en la parte del hígado, no le prestábamos la atención y actualmente es una de las cosas en las que más se está incidiendo, en reconocer que esta esteatosis hepática forma parte también o es la manifestación en el hígado del síndrome metabólico y que uno tiene que buscar esas enfermedades metabólicas asociadas obligatoriamente. ¿Ok? No puede ser que a veces venga un paciente a la emergencia o ustedes vean un paciente que le hacen una ecografía por un dolor abdominal y encuentran esteatosis hepática, encuentran hígado graso y no se toma una actitud proactiva, ¿no? No le hacemos un estudio metabólico o no lo referimos con el especialista respectivo, ¿no? Deberíamos intervenir en ese momento porque ese paciente probablemente si no cambia su estilo de vida, no modifica su estilo de vida, tiene alto riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular y fallecer de eso en el tiempo comparado con la población general. Ahora, ya cuando nosotros nos centramos en el problema hepático, probablemente en el problema del hígado, el principal determinante de pronóstico a largo plazo es el desarrollo de la fibrosis hepática. ¿Ok? Yo les mencionaba que el daño en el hígado es un continuo, ¿ok? Donde primero ocurre la esteatosis, de ahí aparece la inflamación, la esteatohepatitis, aparece la fibrosis hepática y esta fibrosis hepática va progresando desde un grado muy leve, muy mínimo, que le llamamos una fibrosis F1, hasta una fibrosis más avanzada, que es el estadio F4, que corresponde a la cirrosis hepática. Y en el interín, pues el paciente también puede desarrollar un hepatocarcinoma, un cáncer al hígado. ¿Ok? Pero cuando uno evalúa la presencia de esteatosis, de esteatohepatitis o de fibrosis, es la aparición de la fibrosis la que marca el mal pronóstico del paciente. ¿Ok? Cuando se ha hecho estudios de seguimiento de pacientes a largo plazo, ¿ok? Como pueden observar en el gráfico de la izquierda, van a ver que aquellos pacientes que tenían, bueno, en ese momento se usaba el término NASH, esteatohepatitis no alcohólica, ¿ok? Aquellos pacientes que tenían ya sea esteatohepatitis o que no tenían esteatohepatitis, pero que tenían fibrosis hepática, tenían una sobrevida menor comparado con aquellos pacientes que no tenían fibrosis hepática. Ok, entonces, el principal entonces marcador de pronóstico para estos pacientes es siempre eh, el desarrollo de la fibrosis hepática. Eso lo vamos a, o mejor dicho, eso se corroboró en algunos estudios posteriores donde vieron que el riesgo de enfermedad hepática severa pues incrementaba significativamente cuando yo hablaba de un paciente con una fibrosis avanzada F4, cuando lo comparaba con un paciente F3 o un F2 o un F1, F0. ¿Ok? A mayor estadio de fibrosis, mayor riesgo de complicaciones y también mayor mortalidad, como vemos en el gráfico de la derecha. Otro estudio reciente también, que se lo publicó en el New England Journal, donde evaluó el seguimiento de pacientes con enfermedad, con estatosis hepática metabólica, y observaron pues que es el estadio de la fibrosis el que se asocia a un mayor riesgo de mortalidad y de eventos relacionados a enfermedad hepática, ¿no? Sangrado varicial, ascitis, encefalopatía o hepatocarcinoma. Entonces, el estadio o el incremento en el estadio de la fibrosis hepática es el que se asocia con el incremento de complicaciones relacionadas al hígado y muerte. Y esto es especialmente importante cuando hablemos luego de las pruebas que nosotros pedimos para evaluar un paciente con estatosis hepática, porque básicamente lo que tratamos de buscar o lo que tratamos de detectar es la presencia de fibrosis. ¿Ok? No tanto la presencia de esteatohepatitis, no la presencia de inflamación, sino fibrosis, que es lo que nos va a marcar la mala evolución del paciente. Y este dato también es bien importante y se los había mencionado, como la mortalidad en los pacientes con estatosis hepática metabólica es comparado con la población general,
está incrementada desde el punto de vista de mortalidad asociada a enfermedades del hígado, pero también asociada a enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Entonces, ojo, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta y siempre hacemos bastante hincapié porque tradicionalmente veíamos solamente o asumíamos hígado graso igual cirrosis hepática y vemos que en realidad el hígado graso se asocia a todas estas otras enfermedades metabólicas y a un incremento de riesgo de mortalidad cardiovascular. Y eso lo vemos mejor en esta diapositiva, ¿no? Vemos cómo hay una relación entre esta esteatosis hepática, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, y cómo estas predisponen a todo un grupo de desarrollos de enfermedades, ¿no? De enfermedad arterial coronaria, de dislipidemia, de arritmias cardíacas, de enfermedad valvular cardíaca, de fallo cardíaco. Asimismo, se ha observado que aquellos pacientes que tienen esteatosis hepática desarrollan mayor enfermedad renal crónica, está asociada a desarrollos de neoplasias, también no necesariamente patocarcinoma. Se ha visto que los pacientes con estatosis hepática metabólica tienen mayor riesgo del desarrollo de otros tipos de neoplasias también. Entonces es una enfermedad que se asocia a otras y por eso representa un problema importante. Ahora, cuando hablamos del cuadro clínico, ya lo había mencionado que esta es una enfermedad que usualmente tiende a ser asintomática y la mayoría de veces son descubiertas de manera incidental. A veces como síntoma, los pacientes pueden referir la presencia de fatiga o de disconfort en hipocondrio derecho, pero por lo general suele ser asintomático. Y es un hallazgo incidental en el cual lo detectamos cuando hacemos alguna prueba de función hepática y esta sale alterada, o a veces hay un hallazgo incidental en la ecografía o hepatomegalia al examen físico. Y es común, o un escenario común es que nos refieran pacientes a veces que están monitorizados por uso de estatinas, o chequeos en pacientes con diabetes, con hipertensión, con dislipidemia, o pacientes que van a chequeos ocupacionales y que les encuentran transaminasas elevadas o hallazgo de estatosis ecográfico y nos lo envían para estudio. Entonces, tenemos una serie de pruebas diagnósticas o test diagnósticos que solicitamos en la evaluación, en el escenario de una evaluación de un paciente con estatosis hepática metabólica. ¿Ok? Inicialmente, para el diagnóstico de la estatosis, es decir, del depósito de grasa, lo que empleamos son pruebas de imágenes. Y básicamente la que más solemos emplear es la ecografía. ¿Ok? La ecografía es el examen más fácilmente disponible para diagnosticar estatosis hepática. ¿Ok? Para diagnosticar la esteatohepatitis, ahí sí la cuestión es un poco más complicada. ¿Ok? Muchas veces hay que hacer una biopsia hepática si uno quisiera diagnosticarla, porque los predictores no invasivos para el diagnóstico de esteatohepatitis no son lo suficientemente potentes actualmente. Para el diagnóstico de la fibrosis hepática tenemos acá sí predictores no invasivos que involucran parámetros de laboratorio o fórmulas matemáticas basadas en parámetros de laboratorio o exámenes de imágenes como es la elastografía, que es un examen que evalúa la rigidez hepática. Vamos a hablar muy brevemente de algunos de estos. La ultrasonografía, que es la ecografía, permite valorar la presencia de grasa dentro del hígado, que se ve como un incremento de la ecogenicidad, un incremento del brillo del hígado, ¿no? Y eso hace que el paciente pueda ser catalogado como una esteatosis hepática leve, moderada o grave. ¿Cuál es el problema con la ultrasonografía? Que no detecta la infiltración grasa si esta es muy leve, es decir, tiene que haber por lo general una esteatosis hepática que comprometa más del 30% del parénquima hepático para que la ultrasonografía, para que la ecografía pueda detectar hígado graso, pueda detectar estatosis hepática de una sensibilidad del 60 al 94% y una especificidad del 84 al 95%. Es decir, es una buena prueba, pero si la cantidad de esteatosis que hay dentro del hígado no es suficiente, pues la ecografía puede ser informada como normal. Entonces, si yo tengo un paciente diabético y la ecografía me dice que está normal, eso, ojo, no necesariamente me descarta que hay una estatosis hepática. ¿Ok? Es el examen de primera línea que empleamos más comúnmente, pero hay que tenerlo esto siempre en consideración. Y esto tiene especial importancia cuando veamos los algoritmos de diagnóstico o de la esteatosis hepática y de la fibrosis. Yo les mencionaba que la fibrosis hepática es el parámetro más importante
para el desarrollo de pronósticos adversos desde un punto de vista de enfermedad hepática. ¿Ok? Y hay distintas maneras para evaluar la presencia de esta fibrosis hepática. El gol estándar durante mucho tiempo fue la realización de la biopsia hepática. ¿Sí? Pero la biopsia hepática realmente es un examen invasivo y además, miren, hemos hablado que esto afecta a una de cada cuatro personas y de ninguna manera podemos andar biopsiando pues a tanta cantidad de gente para buscar fibrosis, no tiene ningún sentido. Por eso es que se han ido desarrollando pruebas no invasivas para evaluar la presencia de fibrosis hepática. Y dentro de estos tenemos scores que son clínicos laboratoriales, algunos de ellos muy fáciles y muy simples de hacer, como el FIB4, el NAFLD Fibrosis Score o el APRI. Otras pruebas comerciales como el ELF Test, el FibroSure, el F-Score y también algunos estudios de imágenes como es la elastografía hepática, donde tenemos, perdón, la elastografía de transición que es el FibroScan, tenemos la elastografía Fairwave, la elastografía por resonancia magnética, entre otras pruebas que se usan para valorar la presencia de la fibrosis hepática. De todas las pruebas que tenemos como predictores no invasivos laboratoriales, pues el que se ha ido en el tiempo posicionando como un mejor predictor de fibrosis hepática y es el que actualmente usamos en la mayoría de instituciones y la mayoría de guías recomienda, es el FIB4. ¿Ok? El FIB4 es una fórmula matemática en la cual se emplea la edad, el nivel de TGO, TGP y el recuento de plaquetas, y a partir de eso uno puede predecir la presencia de fibrosis o no. ¿Ok? Si uno tiene un valor por debajo de 1.3, uno puede descartar fibrosis, más de 3.25 predice la posibilidad de que haya una fibrosis avanzada. La elastografía hepática es una prueba, es un estudio de imagen que permite evaluar la rigidez del hígado. La fibrosis, que les comentaba, es un tejido cicatricial que se forma dentro del hígado. Entonces, a mayor cantidad de este tejido cicatricial, el hígado se va volviendo obviamente más rígido, más duro. Y eso es lo que valora la elastografía. Evalúa la rigidez hepática a través de la evaluación de una propagación de una onda. ¿Ok? Este FibroScan, esta elastografía hepática, se convirtió prácticamente en el reemplazo de la biopsia hepática y es muy, muy raro que se haga una biopsia hepática para evaluar estos pacientes, salvo protocolos. ¿Sí? Y el FibroScan sí nos permite estimar de manera adecuada el grado de fibrosis hepática que tienen nuestros pacientes. Sin embargo, esto puede estar limitado por la obesidad, a veces por la ingesta de alimentos o incluso por la experiencia del operador. La biopsia hepática, que durante mucho tiempo era el gold estándar, pues tiene una serie de limitaciones. Es invasivo, es doloroso, es caro, hay variabilidad en el muestreo. Es decir, la misma biopsia nos puede dar 2 grados distintos de fibrosis y es poco práctico para screening, ¿no? Por eso es que la biopsia hepática ha ido siendo dejada de lado y ha sido reemplazada por estas pruebas no invasivas para el diagnóstico de la fibrosis hepática. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa cuando evaluamos un paciente con estatosis hepática metabólica? Nos interesa identificar la fibrosis hepática. ¿Ok? Hay que identificar a los individuos que están en riesgo de progresión antes que desarrolle una fibrosis más avanzada. ¿Ok? Nosotros sabemos que tenemos un grupo de pacientes con más LD, pero de ellos un porcentaje pequeño es el que tiene esta fibrosis hepática avanzada y son los que nosotros tenemos que tratar de identificar, de detectar para poder intervenir de una manera más agresiva, para que esto no siga avanzando y el paciente no evolucione finalmente a una cirrosis hepática. Entonces, hay que identificar quiénes son las poblaciones que tienen mayor riesgo de tener esta fibrosis hepática avanzada. Pues los predictores clínicos más fuertes de estatosis hepática, de esteatohepatitis metabólica y fibrosis hepática son el tener una edad de más de 50 años, la diabetes mellitus, los familiares de primer grado con cirrosis hepática por estatosis hepática metabólica. Hay otros factores de riesgo: estilo de vida sedentario, dietas occidentales, el sobrepeso y la obesidad, el síndrome metabólico, la etnicidad, hispanos o asiáticos. Esto se ha visto mucho en Estados Unidos, como la población hispana que vive en Estados Unidos tiene mayor riesgo de estatosis hepática, y esto tiene que ver con la predisposición genética.
La dislipidemia, el síndrome de ovario poliquístico, endocrinopatías, apnea obstructiva del sueño, son poblaciones de riesgo que pueden tener mayor prevalencia de fibrosis hepática. Actualmente, los algoritmos diagnósticos nos dicen que tenemos que buscar fibrosis hepática en los pacientes que tienen factores de riesgo para esteatosis hepática metabólica. Ok, esto es una de las cosas más interesantes, porque antes muchos de estos algoritmos decían primero pedir una ecografía, que hay que solicitarla de todas maneras, ok, ojo, eh, pero no decían, y si en la ecografía hay hígado graso, recién empezaba el algoritmo, ¿no? O si el paciente tenía transaminasas altas, recién empezaba el algoritmo de estudio. Pero actualmente, como les mencionaba, la fibrosis hepática puede estar presente y yo tener una esteatosis hepática que la ecografía no me lo va a detectar. Entonces, nosotros deberíamos buscar predictores de fibrosis hepática en aquellos pacientes que yo ya sé que tienen riesgo de esteatosis hepática, que son grupos de alto riesgo para enfermedad hepática esteatósica. Prediabetes, como vemos, que no puedo mirar, no sé, el puntero posible. Eh, Prediabéticos o diabéticos, obesos, pacientes que tienen esteatosis en imagen o elevación de las transaminasas. En estos pacientes, pues yo tengo que evaluar el riesgo de fibrosis hepática. ¿Sí? Entonces, así como a los diabéticos, a los pacientes con diabetes, perdón, se les hace los estudios pues para nefropatía diabética, para retinopatía diabética, igual deberíamos o deberían ser evaluados constantemente para el riesgo de presencia de fibrosis hepática a través de esta fórmula bastante sencilla que es el FIB4. ¿Ok? Y si el paciente pues tiene bajo riesgo, el paciente debe ser manejado con su equipo de atención primaria, el endocrinólogo o el cardiólogo, dependiendo de los factores de riesgo asociados. Pero si el paciente tiene un P4, pues que está por encima de 1.3, el paciente debe tener una elastografía hepática y debe ser referida para un estudio por el hepatólogo, ¿no? O el gastroenterólogo. Recordemos que también lo habíamos mencionado acá, hay un alto riesgo de cirrosis en los diabéticos, edad más de 50 años, pacientes con un IMC por encima de 40, varios factores de riesgo metabólico simultáneos o factores genéticos como el PNPLA3. Este es un algoritmo perdón, este es un algoritmo de la Asociación Latinoamericana para Estudio del Hígado, en el cual lo mismo prácticamente, ¿no? Hay que evaluar el riesgo de fibrosis hepática, esto empleando el FIB4, esta fórmula que la encuentran ustedes en cualquier aplicación de estas que tenemos para el celular, ¿ok? Cualquiera de estas aplicaciones, pues nos permiten calcular rápidamente este FIB4, que tenemos que acostumbrarlo tenemos que acostumbrarnos a calcularlo. Los pacientes que veamos, pues calcular y ver si tienen o no riesgo de fibrosis, ¿no? Si el paciente pues tiene un bajo riesgo, pues el paciente tiene que ir a una evaluación de sus problemas metabólicos asociados, ¿ok? Pero si el paciente tiene un FIB4 mayor de 1.3, pues este paciente tiene que ir a una elastografía hepática, ¿ok? Si esta elastografía hepática es más de 8 kilopascales, que por lo general correlaciona con una fibrosis avanzada, pues entonces tienen que tener un manejo más intensivo, tiene que ser referido a gastroenterología, a hepatología, para un estudio adecuado del paciente. Eso con respecto al diagnóstico. Ahora, en relación al manejo, pues el manejo básicamente lo podemos ver desde tres puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, de modificación de estilos de vida, el manejo farmacológico y también, pues recientemente tenemos el tema de las terapias para bajar de peso, donde la cirugía bariátrica también ha encontrado un lugar en el manejo de los pacientes con enfermedad por hígado graso metabólico. ¿Ok? Entonces, tenemos cambios de estilo de vida, tratamiento farmacológico, manejo de comorbilidades, cirugía bariátrica y eventualmente, pues en el paciente que ya tiene una cirrosis hepática y esta está descompensada, un trasplante de hígado finalmente va a ser la solución. Cuando hablamos del manejo nutricional y de la actividad física, la meta en estos pacientes debe ser que el paciente baje de peso y que baje entre un 5 y un 10% con respecto al peso basal. Y esto se debe conseguir a través de dieta, ¿ok? Puede ser una dieta hipocalórica, baja en carbohidratos y baja en grasas. Se ha recomendado también la dieta mediterránea, ¿ok? Como una alternativa de manejo y en realidad
la dieta mediterránea, por los beneficios cardiovasculares que además tiene, se ha convertido como en la dieta de primera elección o la dieta que más recomiendan las guías para el manejo de los pacientes con estatosis hepática metabólica. Se recomienda limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas saturadas, y bebidas azucaradas también. Y con respecto al ejercicio, se recomienda evitar el sedentarismo, una actividad física de más de 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a la semana o más de 75 minutos de ejercicio aeróbico intenso a la semana. Y eso es bien importante porque, miren ustedes, cuando se ha estudiado el impacto de la pérdida de peso en los pacientes con estatosis hepática metabólica, se ha visto que con pérdidas de peso de más del 5% puede mejorarse la inflamación y la balonización, que son los cambios inflamatorios que ocurren en el hígado en la esteatosis. Con una pérdida de más del 7% puede haber resolución de la esteatohepatitis. Y con una pérdida de peso de más del 10% puede mejorar la fibrosis hepática. ¿Ok? Es decir, la pérdida de peso tiene un impacto significativo sobre la enfermedad, sobre la estatosis hepática metabólica. El problema es que a pesar de que estas pérdidas de peso no parecen ser muy grandes, en realidad es muy difícil conseguirlas y es muy difícil mantenerlas, ¿ok? Que es uno de los grandes inconvenientes que tenemos con nuestros pacientes. Muchos de nuestros pacientes empiezan el manejo nutricional, pero muchos de ellos a veces terminan dejándolo. Entonces, el manejo de estos pacientes pues tiene que ser paulatino, integral, haciendo que hagan un cambio de estilo de vida, no una dieta que empiecen así para bajar de peso rápidamente en unos meses, porque por lo general eso lo tienen a abandonar, lo abandonan rápidamente y recaen y vuelven a ganar peso, ¿no? Tiene que ser, siempre le llamamos un cambio de estilo de vida, ¿no? El tener, adoptar una alimentación saludable, el adoptar estilos de vida saludable, de actividad física y mantenerlos en el tiempo es lo que nos va a llevar a un control adecuado de esta enfermedad. Existe toda una serie de recomendaciones, que ya lo había señalado ahí, en aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, entre un 5 a 10% de reducción de peso es lo que se trata de conseguir eh, con cualquier dieta a la cual el paciente se pueda adherir en el largo tiempo. Eso también es bien importante, ¿no? Y les mencionaba, pues, que está la dieta hipocalórica, está, pues, esta dieta mediterránea, eh, y nos dicen que en realidad el paciente debería, hay otros tipos de dietas, el ayuno intermitente, por ejemplo, nos dicen que el paciente debería un poco seleccionar cuál dieta puede tener un mejor cumplimiento o con cuál dieta puede tener un mejor cumplimiento y mantenerla en el largo tiempo. En aquellos pacientes que no son obesos, igual se recomienda una reducción del peso, pero menor, de un 3 al 5% de peso. Y las recomendaciones de estilos de vida, pues alimentos que se recomiendan, pues ácidos grasos omega, el aceite de oliva, frutas, vegetales, este patrón dietario mediterráneo le llamamos, evitar los azúcares, las bebidas azucaradas, las gaseosas obviamente, alimentos procesados, todo lo que es comida chatarra en realidad debe estar prohibido en este tipo de pacientes, al igual que el consumo de alcohol, que es otra de las cosas que se está incidiendo bastante, porque antes había la discusión de si el consumo de cantidades moderadas de alcohol, de vino, podría tener algún factor de protección cardiovascular, y en realidad eso no se ha demostrado. Y actualmente se considera que el consumo de alcohol saludable para una persona que tiene estatosis hepática es cero. ¿Ok? No, no existe una recomendación del vinito, de una copita de vino, no, eso no se demostró que tenga ningún beneficio. Y en la actividad recomendada, pues ejercicio aeróbico, ya lo habíamos mencionado, 150 minutos a la semana de intensidad moderada, perdón, ejercicios de resistencia más de 2 días a la semana y reducir la actividad o la conducta sedentaria. Eh, Esto es muy similar, esto es, bueno, estas son las recomendaciones de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado que salieron este año, que igual las metas de pérdida de peso son similares a lo que ya habíamos mencionado. Más del 5% conseguimos reducción de esteatosis, entre 7 a 10% podemos conseguir resolución del MASH, de la esteatohepatitis y de la fibrosis hepática, ¿no? Se puede considerar en algunos pacientes, pues con obesidad, el uso de terapias para perder peso, ¿ok? Terapias basadas en incretinas o considerar procedimientos bariátricos, ¿ok? Pero la indicación sigue siendo por la obesidad, no por el tema del hígado graso propiamente. La calidad de la dieta
pues dieta mediterránea, minimizar alimentos procesados, alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, eso es bien, bien importante, e incrementar los alimentos no procesados o mínimamente procesados. La actividad física, pues también ya lo había mencionado, y bien importante, pues, evitar el consumo de tabaco y evitar el consumo de alcohol, que es lo más importante en estos pacientes. Desde un punto de vista de la terapia farmacológica, pues hemos tenido varios fármacos que en las últimas décadas se han propuesto para tratar a los pacientes con estenosis hepática metabólica, como es el caso de la vitamina E, la pioglitazona, agonistas GLP-1 como el liraglutide, semaglutide o el ácido beticólico, y aparte de un montón de otros fármacos que vemos en esta otra diapositiva que están actualmente todavía en estudio algunos y otros ya salieron los resultados, donde no se demostró mayor utilidad de ninguno de ellos. ¿Ok? Inicialmente, eh, algún estudio por ahí mostró algún beneficio de vitamina E, pero que mejoraba los valores bioquímicos, un poco la inflamación, pero en realidad no se conseguía una mejora importante. Entonces, la mayoría de guías de manejo de pacientes con estenosis hepática metabólica no consideraban el empleo o no recomendaban el uso de ninguna terapia farmacológica específicamente dirigida para la esteatosis hepática metabólica. ¿Sí? Sin embargo, este año se publicó un estudio con un fármaco, un tiromimético, ¿ok? Que es el resmetirón, que ese resmetirón es un agonista de receptores B de la hormona tiroidea eh, que se encuentran a nivel del hígado y que se ha encontrado que eh, presentó resultados muy buenos, ¿ok? Presentando resolución del MASH, resolución de la esteatohepatitis y una mejora del grado de fibrosis hepática. Y eso hizo que este fármaco fuera aprobado este año para tratar a los pacientes con esteatohepatitis metabólica con fibrosis de grados F2 o F3. Es el primer fármaco que es aprobado específicamente para el uso en pacientes con estenosis hepática. Eh, Eso ha salido muy, muy rápido este año bueno, las guías un poquito han tenido que actualizarse sobre la marcha. eh, y específicamente, pues la recomendación es para pacientes con esteatohepatitis con grado de fibrosis F2, F3. ¿Ok? Es un fármaco que no está disponible en nuestro país, solo está en Estados Unidos, ¿ok? Pero pues vamos a ver si luego se hace o llega a nuestro país también para su empleo, ¿ok? Pero este es el único fármaco que actualmente tiene aprobación en Estados Unidos para el manejo de la estenosis hepática metabólica. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? ¿O qué cosas nos dicen nuestras guías? En pacientes con estenosis hepática metabólica con fibrosis entre F0 y F3, la única terapia dirigida a esteatohepatitis y fibrosis es el resmetirón. Bueno, se puede usar solamente si está aprobado, o localmente aprobado, ¿no? Está aprobado o está disponible en el país. ¿Ok? Eh, pero otro fármaco no hay. ¿Ok? Hay preferencias de uso de ciertos fármacos en el escenario de las comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, en pacientes diabéticos recomiendan pues que se use agonitas de receptores GLP-1 como el semaglutide, el liraglutide o coagonistas que además tienen el PIG, como es la tirzepatida, o inhibidores del CGLT2, metformina un poquito más alejado, e insulina. Para dislipidemia, el uso de estatinas. Ojo, eso también es bien importante. El uso de estatinas no está contraindicado por la presencia de estatosis hepática. A veces hay mucho miedo de usar estatinas en pacientes que tienen estatosis hepática porque tienen las transaminasas altas y hay el miedo de que se vaya a generar alguna reacción de hepatotoxicidad. Pero eso en realidad, ese riesgo no es tal. No se ha visto que hay un incremento de riesgo de hepatotoxicidad por tener propiamente la estatosis hepática. Y más bien el poder controlar los niveles del colesterol, manejar la dislipidemia de manera adecuada, va a llevar a un mejor control de la enfermedad hepática. ¿Sí? Y en el caso pues, de los pacientes con obesidad, el uso de agonistas de receptores GLP-1 o intervenciones bariátricas si el paciente lo amerita. Finalmente, esta es una enfermedad que, como ven ustedes, involucra a varias especialidades. ¿Ok? Normalmente el paciente con estenosis hepática
tiene que tener un manejo, nosotros llamamos de un equipo multidisciplinario. El hepatólogo, el gastroenterólogo, nosotros vemos el problema del hígado propiamente, pero como ven ustedes, muchos de los fármacos que he mencionado, en realidad son del área de endocrinología y tiene que verlo el endocrinólogo, tiene que verlo el cardiólogo, tiene que verlo el nutricionista, ¿ok? Tiene que verlo un terapista físico, tiene que verlo un psicólogo, porque la tasa de abandonos es muy alta y a veces tiene que ver ahí un tema también de la parte psicológica, de falta de motivación del paciente, ¿no? Entonces tiene que ser un manejo multidisciplinario para poder conseguir controlar esta enfermedad de manera adecuada. Eh, Muy bien, y eso era lo que quería comentarles un poco de manera así somera con respecto a esta enfermedad, a esta estatosis hepática metabólica y las nuevas cambios que hemos tenido en la denominación de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro, por la ponencia, y estoy seguro que vamos a tener inquietudes, preguntas, comentarios que los pueden hacer vía el chat, y en eso nos van a ayudar de Cayetano Heredia. Y también, si alguien quiere hacerlo de viva voz, con mucho gusto. Eh, de todas formas, mientras que hacen llegar sus preguntas, yo quería pedirte algunas precisiones. Por ejemplo, en el cambio de terminología, que como tú lo has dicho, mucho ha devenido del idioma inglés, en que para no herir a alguien se prefería no decir el hígado gordo, fat. Pero en el cambio de terminología hay más que solo palabras, o sea, hay un concepto de un origen de esta entidad. ¿Cuál es tu apreciación? Y, bueno, el cambio de la terminología, lo más importante era el tema del descartar la palabra no alcohólica, o sea, entender que la estatosis hepática puede ocurrirse teniendo simultáneamente ambos problemas, un problema metabólico y un problema de consumo de alcohol. Ok, ese fue el, el principal cambio que ocurrió hace algunos años, porque inicialmente le llamamos NAFLD, que era Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, la enfermedad hepática no alcohólica, grasa no alcohólica, luego se cambió como enfermedad grasa metabólica, y el tercer cambio a esteatosis hepática es un término en realidad que se ha discutido bastante, si realmente en la traducción al español tiene esa carga peyorativa, no se considera, ¿ok? Pero igual, por reunión de consensos y de sociedades, se optó porque el nombre o se mantenga esa terminología, ¿no? De esteatosis hepática o de enfermedad esteatósica hepática, y que esta tiene múltiples causas. De nuevo, las principales, el problema metabólico y el problema de alcohol, y y que pueden coexistir, ¿no? Y eso se llama MetALDI. Correcto. Bueno, entonces, Pedro, voy a ir leyendo un poco las preguntas que nos van llegando. Hay varias, en realidad, preguntas sobre reversibilidad. O sea, ¿hasta qué punto la enfermedad metabólica hepática es reversible? Es reversible. Y eso es, mencionaba que uno de cuando nosotros evaluamos pronóstico, ¿ok? La esteatohepatitis es una parte, es la inflamación, pero es el desarrollo de la fibrosis hepática el que marca el mal pronóstico en el tiempo, ¿no? Y en los estudios en los cuales se observaba regresión o mejora de la fibrosis, se observaba que ese pronóstico adverso disminuía, ¿ok? Que mejoraba. Entonces, eh, sí se ha visto con algunos de estos tratamientos que mejora la inflamación y que mejora la fibrosis, pero finalmente el que nos interesa más es la regresión de la fibrosis. Casi siempre estos estudios, o los estudios que se realizan con enfermedad por hígado graso no alcohólica, o por estatosis hepática metabólica actualmente, buscan dos endpoints finales. Uno es la mejoría de la esteatohepatitis sin progresión de la fibrosis, o regresión de la fibrosis en al menos un estadio sin empeoramiento de la esteatohepatitis. ¿Ok? Y son, por lo general, los dos endpoints con los cuales se trabajan los estudios clínicos para esta enfermedad. Pero sí se ha observado que la esteatohepatitis mejora
Y como les mencionaba, en la parte dietética es la intervención de pérdida de peso la que consigue ese efecto pues de mejor manera. ¿Ok? Este estudio que es un estudio bastante conocido, mostró claramente cómo aquellos pacientes que perdían pues más del 7% de peso, el NASH, la esteatopatitis, resolvía. Y cuando perdían más del 10%, la fibrosis mejoraba, regresionaba. Es decir, una pérdida de peso no puede conseguir eso. El problema es que el porcentaje de pacientes que consiguen la pérdida de peso y que la mantienen en el tiempo es muy pobre. ¿Ok? Y eso hay bastantes estudios donde evalúan cómo empieza un programa de baja de peso y cómo mes tras mes van desertando los pacientes, ¿no? Y eso es lo que se está tratando de cambiar con un manejo más integral, más multidisciplinario, viendo también el tema de la motivación del paciente eh, para, para mejorar su enfermedad. Correcto. A propósito de la baja de peso, hay una pregunta aquí también sobre en qué tiempo debería uno lograr esa pérdida de entre 5 y 10%. ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuán Ok, rápido debe ser? ya, es una pérdida de peso en realidad lenta, ¿ok? Y eso también hacemos bastante hincapié. Las pérdidas de peso que nos hacen, perdón, las dietas que nos hacen perder de peso muy rápidamente, ¿ok? Por lo general tienen a asociarse rápidamente a rebote, ¿ok? Por lo general, este estudio en el cual se observó la reducción de la fibrosis fue una intervención realizada a un año, ¿ok? Entonces, y se valoraba al año y se veía el efecto sobre la resolución de la esteatopatitis y de la fibrosis hepática, ¿no? Entonces, eh, tienen que ser intervenciones a largo plazo, ¿ok? O sea, si tú me vas a perder, pues, en un mes, porque no comiste nada un mes, eso lo vas a volver a ganar rápidamente, ¿no? Y ni siquiera vas a tener tiempo de mejorar nada, ¿no? O sea, las intervenciones, por eso, incluso la selección de dieta, por eso se decía, la selección de dieta tiene que ser conversada con el paciente y el paciente debe ver con qué tipo de dieta puede acomodarse a su situación, ¿ok? Y también a su accesibilidad, porque a veces, pues, por ahí le dicen, pues, consuma solamente aceite de oliva o ciertos tipos de pescados, ¿no? Es dietas que también son para una persona que no tiene, pues, medios, se les hace a veces muy difícil de seguirlas, hay que ser honestos también, ¿ok? Porque hay mucho problema de inseguridad alimentaria y a veces nosotros prescribimos dietas alegremente y no nos fijamos si el paciente realmente lo va a poder conseguir. Entonces, tienen que plantearse metas realistas cuando uno quiere hacer ese tipo de intervenciones para los pacientes. Correcto. Hay dos preguntas aquí que inciden sobre medicamentos o ayudas. Una es sobre el uso de vitamina E, cuál es su lugar en este tema. Y el otro es sobre productos naturales. Aquí lo he puesto como té verde, algo que de repente merece un comentario. Este Fusion, estos suplementos, en fin. Eh, ¿Qué hay respecto a eso? Productos Ok, naturales y vitamina E en particular. ya, bueno, con respecto al tema de la vitamina E, y en algún momento, cuando salió un estudio que es el estudio Pivens, había mostrado que esta vitamina E tenía algún efecto beneficioso, pero en realidad no conseguía el objetivo de reducción de reducción o de disminución del grado de fibrosis hepática. Y posteriores estudios en realidad no mostraron mayor beneficio en realidad y algunos efectos adversos asociados al consumo de vitamina E también fueron descritos como un incremento de incidencia de ACVs o un incremento de mortalidad. Entonces, poco a poco como que se fue dejando de lado y actualmente la evidencia que hay hace que las guías no lo recomienden, ¿no? Y lo dicen claramente, ¿no? Actualmente no se recomienda el uso de vitamina E como una terapia específica para el manejo de la esteatosis hepática, ¿no? Eh, porque no tiene al momento alguna evidencia fuerte que todavía permita la recomendación. Y, y con respecto a las terapias naturales o hierbas, en realidad no, o sea, ahí sí tratamos de no recomendarlo y más bien un problema que nosotros tenemos con muchos productos herbales es que algunos de estos productos herbales pueden estar asociados a reacciones de hepatotoxicidad, ¿ok? Que son reacciones de hepatotoxicidad idiosincrática, es decir, la, una persona no sabe si lo va a desarrollar o no cuando lo consuma,
pero existe el riesgo de reacciones de hepatotoxicidad que a veces son importantes. A esto le llamamos HILI, que es la injuria hepática inducida por hierbas, que en nuestra región, en Latinoamérica, es bastante frecuente. Y cuando nosotros hemos estudiado la frecuencia de injuria hepática inducida por hierbas en nuestra región y en Perú, curiosamente, la mayoría de los casos están al consumo, están asociados al consumo de hierbas para bajar de peso, como es el té verde o la Garcinia camboya. ¿Ok? Entonces, se asocian a un riesgo de hepatotoxicidad, no está demostrado que ayuden en nada, entonces, pues no lo recomendamos. O sea, desde un punto de vista de- del hígado, nosotros no lo recomendamos. Acá hay una pregunta interesante. ¿El FIT4, el FIT4 puede ser utilizado a cualquier edad, a partir de alguna edad en particular? Sí, el FIB4, en realidad, el principal, no lo mencioné, pero en pacientes que tienen más de 65 años, como el FIB4 es muy dependiente de la edad, ¿ok? En personas que tienen más de 65 años, solo por la edad el punto de corte se eleva a 2, ¿ok? Porque la edad te puede sobreestimar el riesgo de fibrosis. Entonces, por lo general, a partir de los 18 años, pues lo podemos usar. En niños obviamente no está validado, ¿ok? No se usa hasta 4 en niños, ¿ok? Eh, o no tiene tanta evidencia. Eh, Nosotros lo usamos con un valor de corte de 1.3, pero cuando el paciente tiene más de 65 años, el punto de corte para fibrosis es 2, ¿ok? 1.3 hasta los 65 años y de 65 años en adelante es 2. Gracias. Hay también dos preguntas que más o menos se juntan. ¿Cuál es el seguimiento que uno recomienda a una persona que ha encontrado enfermedad hepática metabólica? Y el otro tiene que ver con screening de cáncer hepatocelular en pacientes con enfermedad metabólica. Ya, empezamos por el último. Por lo general, el screening de hepatocarcinoma se hace con ecografía, por lo general a los pacientes que tienen cirrosis hepáticas y fibrosis, que es una fibrosis avanzada, ¿ok? Y normalmente se discute mucho, eh, s- o mejor dicho, se ha visto que algunos pacientes que tienen estenosis hepática pueden desarrollar hepatocarcinoma sin tener fibrosis avanzada o sin tener cirrosis hepática propiamente. ¿Ok? Una situación muy parecida a lo que ocurre con el virus de la hepatitis B, ¿no? Los pacientes que tienen hepatitis B pueden desarrollar hepatocarcinoma sobre hígado no cirrótico. Y en pacientes con estenosis hepática también se ha observado lo mismo, que puede aparecer hepatocarcinoma sobre hígado no cirrótico. Tradicionalmente el hepatocarcinoma aparece cuando hay cirrosis hepática, pero en estas situaciones se ha observado que eso puede ocurrir, pero no hay una recomendación clara si en ausencia de cirrosis uno debería hacer screening de hepatocarcinoma. ¿Ok? En aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, pues el screening lo hacemos cada 6 meses. ¿Ok? Eh, para evaluar mediante ecografía, para evaluar el riesgo de hepatocarcinoma, ¿no? Y también se discute mucho si la ecografía es la herramienta ideal para pesquisar hepatocarcinoma, porque la presencia de grasa dentro del hígado afecta la capacidad de la ecografía para la detección de nódulos muy pequeños, ¿no? Y había incluso la propuesta de tomografías para hacer el screening de hepatocarcinoma, pero esto lleva a una irradiación a los pacientes importantes, ¿no? Entonces, no es un tema que está todavía del todo aclarado. O sea, seguimos teniendo la recomendación para los pacientes con cirrosis hepática, pero en ausencia de cirrosis hepática, pues se discute mucho. No hay todavía una recomendación. Y lo del seguimiento, pues es variable, ¿ah? Tampoco tenemos una recomendación clara, pero por lo general depende mucho de nuestro paciente y depende de la presencia o no de fibrosis hepática. Como le decía, si el paciente tiene una eh, esteatosis hepática simple, que yo le descarto una fibrosis hepática, pues el control puede ser anual, no hay ningún problema. ¿Ok? Si mi paciente tiene una fibrosis hepática significativa, ahí sí, a ese paciente yo tengo que hacer una intervención eh, con mayor ahínco. ¿Ok? Recordemos que el único fármaco que es, o mejor dicho, todos estos fármacos que mencioné que en algún momento se emplearon para tratar de manejar el paciente con hígado graso,
se han usado en pacientes que tienen una fibrosis de grado F2 en adelante. ¿Ok? La terapia farmacológica está limitada a pacientes con fibrosis de F2 en adelante. Ojo, y eso también en relación a la pregunta de la vitamina E, porque cuando se hizo ese estudio del PIBENS de la vitamina E, se hizo también en pacientes con fibrosis con F2 en adelante. Es decir, si mi paciente no tiene fibrosis hepática, tampoco vitamina E, o sea, tampoco se indicaba, dicho ese paso, porque a veces cuando se generalizó lo de la vitamina E, todo el mundo entendió que era vitamina E para todo paciente que tenía esteatosis hepática, y en realidad la recomendación de las terapias farmacológicas siempre ha sido limitadas a aquellos pacientes en los cuales hay evidencia de una fibrosis hepática significativa de F2 en adelante. Bien. Bueno, estamos un poco llegando a la hora que nos habíamos propuesto. Sin embargo, como nos acompañan muchas personas que son del área de nutrición, hay algunas preguntas que quería plantearte antes de finalizar. Una, y de repente para que insistas porque lo mencionaste, esto que se llama la paradoja europea. O sea, uno puede comer no tan bien, pero acompañarlo de su copa de vino y eso entonces previene daño. Eso es, digamos, tú lo has mencionado, quisiera que lo recalques. Por otro lado, hay una pregunta respecto a fructosa en particular en la dieta. Y por último, una que, bueno, no es nutricional, pero creo que se vincula, que hay de la biota y probióticos y en ese sentido. Ok. Eh, ya, lo del consumo de alcohol, sí. Lo había mencionado, ¿no? Durante mucho tiempo se Sí. decía, pues, que la dieta mediterránea o ese estilo de vida mediterráneo también incluía vino, ¿ok? Decían que, y pues el vino que tenía un efecto beneficioso desde el punto de vista de salud cardiovascular, pero ya hay varios estudios que demuestran que incluso cantidades de consumo de alcohol moderadas en un paciente con estatosis hepática incrementan el daño al nivel del hígado y que este beneficio cardiovascular o este beneficio que podría tener el consumo del vino en realidad no se ha demostrado en los pacientes con estatosis hepática metabólica. Entonces, actualmente la recomendación de la mayoría de estas guías de consensos es no consumo de alcohol. ¿Ok? Sí, el hábito de alimentación mediterráneo, pero quitando el vino. O sea, no va el vino ahí como acompañante, porque cualquier consumo de alcohol se considera nocivo. Y ahí todas las sociedades sí han cerrado filas en ese concepto, y lo que hacemos es recomendarle al paciente que no consuma alcohol. ¿Ok? Eh, Ahora, con lo respecto a lo de la fructosa, pues el consumo de estas bebidas azucaradas, de este jarabe de maíz rico en fructosa que se usa para endulzar muchos de estos alimentos refinados, estos dulces, pues está asociado a un incremento de riesgo del hígado de la estatosis hepática. Entonces, y se considera que es la introducción de este tipo de preparados con fructosa es lo que se asocia a un incremento también del número de casos o de la prevalencia de estatosis hepática, y no se recomienda en lo absoluto, ¿no? O sea, más bien se le dice al paciente evite ese tipo de alimentos, de gaseosas, de alimentos ultraprocesados, porque este consumo de grandes cantidades de fructosa se asocia a un incremento en la esteatosis hepática, ¿no? En el daño hepático. Entonces, es una de las cosas que no se recomienda. Y con respecto al tema de los probióticos, pues había una serie de estudios inicialmente que mostraban algún beneficio con respecto a la mejoría de transaminasas o de la inflamación, pero en realidad tampoco se ha logrado mantener en el tiempo, ¿no? O sea, no hay evidencia clara que el uso de probióticos, prebióticos y simbióticos mejoren algo la estatosis hepática, ¿no? Es una área fisiopatológica interesante porque se ha observado que la microbiota juega un rol importante en la obesidad y juega un rol importante en el desarrollo de la inflamación hepática y de la fibrosis en el paciente con hepatopatía por alcohol y en el paciente con hepatopatía metabólica. Pero desgraciadamente, a pesar de tener la evidencia de que forma parte de la fisiopatología del desarrollo de la enfermedad, no se ha demostrado que la manipulación de esta microbiota con probióticos se traduzca en un beneficio clínico. ¿Ok? Si uno más o menos entiende la fisiopatología, uno dice sí, podría haber algún beneficio, pero como muchas veces pasa, una cosa es el concepto teórico y cuando uno lo lleva a la práctica, pues no se observan los resultados y actualmente no hay ningún estudio en el cual se haya podido demostrar un efecto beneficioso empleando probióticos para manejar estatosis hepática.
Y bueno, y por último también una pregunta respecto a esto que creo que está de moda, el ayuno intermitente, una más de las modas para atacar este problema. ¿Tienes alguna opinión respecto a eso? No tenemos evidencia clara. Hubo algún estudio por ahí que mostraba algún beneficio, pero son estudios pues, con intervenciones de tiempo muy corto. eh, y, y, y las guías, la última que tenemos, que es la que salió este año, que es la europea, pues concluye lo mismo, ¿no? Que no hay ninguna evidencia que permita que la recomendación del ayuno intermitente sea una dieta adecuada, ¿no? Para este tipo de pacientes, o no hay una evidencia que permita recomendarlo. Siguen colocando la dieta mediterránea como la mejor opción de manejo para estos pacientes. Bueno, Pedro, te agradezco mucho porque incluso nos hemos pasado un poco de la hora programada. Y si la ponencia fue buena, este diálogo creo que complementa el, el mensaje que estamos mandando a quienes nos acompañan hoy día. Voy a ir terminando agradeciéndote, por supuesto, agradeciendo a todos quienes nos han acompañado esta noche y dándole la palabra a quienes nos acompañan de Cayetano Heredia para cerrar un poco el webinar, recordándole que temas como estos son parte de la discusión y en mucho más amplitud de la maestría que, que estamos prácticamente una nueva maestría en Cayetano en desórdenes del metabolismo, obesidad y nutrición. De manera que muchas gracias y Xiomara y Anela, si ustedes van a tomar la palabra. Sí, doctor. Justo como Muchas usted gracias. menciona, este webinar viene siendo organizado por la maestría que actualmente tenemos, ¿no? Es, como comenta, es nueva, la maestría en desórdenes del metabolismo, obesidad y nutrición. La modalidad que tenemos actualmente es semipresencial y tiene una duración de 20 meses. El propósito de nuestro programa es fortalecer las habilidades, competencias y conocimientos teóricos y prácticos que le permitan al estudiante desarrollar estudios para la prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la diabetes y sus factores asociados, incluyendo la educación nutricional. Bueno, este programa está orientado, como comentaban, a profesionales vinculados a las ciencias de la salud, médicos, nutricionistas, dietistas, endocrinólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, hepatólogos, pediatras y otros profesionales de la salud. Nuestro programa tendrá una frecuencia quincenal. Actualmente tenemos 28 vacantes para este programa. Y aquí les voy a compartir el cronograma de admisión, que ya tenemos las inscripciones abiertas, las tenemos hasta el 3 de marzo del 2025. El proceso de admisión iniciaría del 4 al 10 de marzo del próximo año y la matrícula sería del 24 de marzo al 4 de abril. Y el inicio de clases sería a partir del 7 de abril del próximo año. Y bueno, tenemos un beneficio exclusivo que solamente lo tenemos vigente hasta el 15 de noviembre, que sería un 20% de descuento en las cuotas del programa. Tenemos un 5% para descuentos corporativos, que serían de 3 participantes a más, y un 3,5% de descuentos por pronto pago. En pantalla van a poder visualizar lo que sería el asesor comercial. Él los puede asesorar tanto en su proceso de admisión o cualquier otra consulta, tanto académica, ¿no? Para poder hacer llegar a los coordinadores del programa o algún docente. Bueno, doctor, eso sería la parte de informes. Voy a dejar unos minutos la pantalla para que puedan tomar nota del teléfono de José Uchuya, quien es el asesor comercial de este programa. Quizás que quisieran decir algunas palabras finales como cierre. Bueno, darle una palabra final a Pedro, agradeciéndole de nuevo, y de mi parte solamente agradecer la participación, la concurrencia, las preguntas que nos han hecho llegar. Pedro, te dejo la palabra para despedir. Ok, nada, igual muchas gracias a, a todos los que nos han acompañado en el webinar del día de hoy. Había visto dos preguntitas que no habíamos respondido y nos habían preguntado por el componente genético. Y sí, este PNPLA3, esta mutación se observó que es más frecuente en la población hispana.
y por eso es que la población hispana tiende a hacer formas más severas, eh, latinoamericana. Nosotros en Sudamérica tenemos una mayor prevalencia de este gen y por eso tenemos a hacer enfermedad hepática más avanzada, más severa, comparado con la población norteamericana. Y había unas preguntitas acá abajo con respecto a lo de la búsqueda del alcohol. Hay cuestionarios que son muy fáciles de usar, que debemos familiarizarnos. Hay uno que se llama el Audit, que tiene una versión corta que se llama Audit C. Esto lo preguntó más días. No sé si está. Eso se llama Audit C, que lo encontramos igual con cualquier aplicación y uno puede hacer con eso screening del consumo de alcohol. Y vamos preguntando a los pacientes y tiene que ser una intervención siempre bastante cautelosa al momento de entablar el diálogo con el paciente que consume alcohol, porque si uno directamente le dice cuánto toma, a veces el paciente genera rechazo y rápidamente le dice no, no tomo, ¿no? Porque siente que va a ser cuestionado. Entonces hay toda una manera de prepararse para preguntar al paciente cómo es que consume el alcohol y cuánta cantidad de alcohol lo consume. Y los gramos de alcohol que también habían preguntado, pues lo calculamos en realidad cuando uno ve una botella de licor, esta tiene un porcentaje de alcohol. Ese porcentaje de alcohol lo multiplicamos por el volumen, ¿ok? Y a eso lo multiplicamos por 0,8, que es la densidad del alcohol, y eso nos sale el porcentaje, el número en gramos de la cantidad de alcohol que tiene esa botella. No, eso es más o menos por ejemplo, si yo tengo 100 mililitros y dice 10 grados de alcohol, eso es 10 y lo multiplico por 0,8 es 8. Digo, 8 gramos tiene de alcohol esta botella de 100 mililitros con 10 grados de alcohol, ¿no? Más o menos esa es la fórmula. Y nada más quería responder eso para que no se quede en el aire. Igual, muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Igualmente, de Muchas mi Y buenas gracias. parte, noches. muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.